Ya está con nosotros Pedro Kumamoto, aquí con nosotros en el timbre. Te saluda Alberto Velasco. Pedro, bienvenido. Está con nosotros Ramiro Escoto y José Ángel Gutiérrez. Qué gusto que estés acá en este espacio. Encantado de estar en el timbre. Muchas gracias por este tiempo para poder platicar con su público y con ustedes, claro. Muy amable. Adelante. ¿Le entró? Va. A Venga. ver, Pedro, pues qué gusto saludarte. Mira, te podríamos preguntar de tu labor como regidor en Zapopan, pero seamos sinceros, Pedro. Se ha informado de manera oportuna acerca de toda la actividad que llevas en Zapopan y lo que el público si quiere conocer es qué va a pasar con el Partido Futuro rumbo al 24. ¿Estarás de acuerdo? Perdóname que sea así tan directo. Si quieres platicar un poquito de la actividad en Zapopan, adelante. Pero así pregunto, ¿qué onda con Futuro en el futuro inmediato? Bueno, de parte del tema de Zapopan, yo creo que lo relevante es decir, desde el día 1 hemos estado chambeando en calle. De hecho, ahorita terminando la entrevista me voy a un tianguis, porque lo que estamos haciendo es precisamente tener pues una cercanía directa con la ciudadanía y no esperar a que vayan a la oficina, sino nosotros estar yendo para allá. Entonces, esa es la primera parte que yo diría. Y bueno, quien quiera conocer nuestro trabajo, todos los días estamos subiendo información sobre gestiones, sobre servicios, y vamos a seguir en ello porque creemos que la política tiene que ser útil para las personas y no como hasta ahora, que la política significa negocios, significa corrupción, significa muchas cosas que desde nuestra perspectiva pueden y van a cambiar, pero se necesita de mucho trabajo, de mucha trayectoria y finalmente de un gran apoyo ciudadano, ¿no? Y creo que eso es a lo que nos estamos abocando. Ahora, por la parte de qué va a pasar, bueno, eso lo va a decidir la militancia de Futuro, eso lo va a decidir quienes han participado en este proyecto, quienes creen que, como mencionaba, la política puede ser una herramienta de cambio. Y en pues en las próximas semanas, lo que va a estar sucediendo es un proceso de reflexión guiado o generado desde la militancia para poder tomar definiciones. Vamos o no en alianzas, con quién sí, con quién no iríamos en alianzas si ese fuera el caso, y si vamos solas y solos, pues cómo vemos el proceso electoral, es decir, en dónde deberíamos de participar distintos perfiles dentro del proyecto. Y bueno, desde luego que no se descarta una participación, mi participación, pues tanto para un cargo de ejecutivo estatal como lo pudiera ser para un municipio, ¿no? Pero todo eso, a diferencia de otros espacios de la política, no lo vamos a decidir una cúpula, no lo vamos a decidir en un cafecito, sino que se va a decidir a partir de construir un escenario de manera colectiva con la militancia, y creo que eso es algo muy importante, es algo muy chido y es algo esencial, porque sin ello, pues lo que estamos haciendo es replicando esa política del pasado en donde dos, tres, una persona toman todas las decisiones. Oye, Pedro, perdón que me meta otra vez Ramiro y Alberto. Eso decían también los de otros partidos que ahora ya están hasta gobernando en Jalisco, que no iban a ser como los del pasado y luego pues actuaban igual. Parece que luego terminan actuando igual. Totalmente de acuerdo. Yo creo que por eso no estamos en esa fuerza política. Somos el futuro, si algo tiene claro, es que somos la oposición a lo que significa Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Nosotros creemos que la política no es para beneficiar a familiares, amigos, a quienes financiaron las campañas. Futuro, creemos realmente que la política, si se pone a discutir cómo solucionar los problemas cotidianos, realmente puede ser de valor para las personas. ¿A qué me refiero? Si volvemos la prioridad de la política, el poder resolver cómo tenemos una metrópoli con mejor transporte público, con agua limpia y que llegue a todos los sitios, si realmente hacemos que la política, su prioridad sea la vivienda de las personas, particularmente de las juventudes, quienes no tenemos una casa, o si volvemos la prioridad de la política el poder responder cómo hacemos para que la crisis de seguridad sea distinta y sobre todo se le entregue resultados a las personas, bueno, ahí es donde empezamos a ver el valor del para qué existen los partidos, la política misma, ¿no? Eso es en primer lugar. Y por lo mismo, pues sí, yo también creo que lo que hoy significa el gobierno de Enrique Alfaro, un gobierno indolente, insensible, cerrado, un gobierno que ha privilegiado el negocio por encima de los derechos, pues yo creo que ahí también se explica del por qué nacemos. Pero sí, justo no podemos hacer exactamente lo que estamos criticando de esos espacios, y por lo mismo habrá un momento de mucha discusión, de definiciones muy importantes en próximas semanas, y de las cuales pues les compartiremos nomás estén arrancadas esas discusiones. Ramiro, adelante. Pedro, qué gusto saludarte, buenos días. Igualmente, a ver, Ramiro.
con varios escenarios en la historia de Pedro Kumamoto. Primero, entras como un personaje a los cuales pues ocupabas las primeras planas de los periódicos, viajaste a Europa, diste conferencias, te convertías en un ícono de mucha esperanza y sobre todo en esa nueva cara, ¿no? Pero luego algo pasó, o sea, no sabemos ya de Pedro Kumamoto más que antes de las elecciones, y es cuando comienza. No estoy seguro si en un tema de trabajo y hacerlo más visible, o ¿por qué se desinfló la figura de Pedro Kumamoto y por qué mucha gente cuestiona la narrativa con relación a la congruencia en el trabajo? ¿Qué hay de esto? A mí me parece muy importante lo que dices porque creo que es una versión que ha tratado de instalar, un marco de discusión que ha tratado de instalar Movimiento Ciudadano. ¿A qué me refiero? Desde que entramos, desde el proceso electoral, pero también desde que entramos, hemos estado haciendo trabajo cotidianamente, entregamos resultados, subimos a nuestras redes sociales, buscamos a los medios de comunicación y yo creo que ha sido un trabajo decidido de no ayer, no hace 2 meses, sino desde el primer momento en que tuve una responsabilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues hay que voltear a ver el estado actual y es, creo, una realidad incuestionable que Enrique Alfaro ha asumido un poder sin límites, un poder sin contrapesos, tanto por el legislativo, el judicial, pero también incluso ha logrado instalar una agenda mediática y ha tratado, y ha logrado con éxito, tratar de desaparecer a ciertos actores de la vida mediática y bueno, creo yo que eso ha sido uno de los elementos por los cuales se hace esa crítica o se podría plantear, ¿dónde has estado? Pues bueno, hemos estado trabajando diariamente, cotidianamente, a full, pero buena parte de ello no se ha visto reflejado en los espacios de comunicación. Te pongo un ejemplo. En las grandes televisoras, yo ya no he, bueno, yo no he podido tener una entrevista en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Ese es un ejemplo que puede ayudarnos a decir qué ha pasado. Bueno, una parte está en esa respuesta mediática, otra parte, sin duda, el no tener el reflector dentro del Congreso, el no tener un reflector dentro de ser el titular de una presidencia municipal, desde luego que también pues achica las posibilidades de tener una agenda mediática. Y finalmente, seguramente tenemos que encontrar nuevas vías de comunicarnos a través de las redes sociales y por eso estamos también muy dedicados a estar en el territorio, en los espacios como los tianguis, mercados, en las plazas de las distintas delegaciones, porque ese contacto tú a tú es fundamental, ¿no? Entonces, creo que han sucedido varios fenómenos. Algunos tienen que ver con cómo se detenta el poder en el Estado, otros tienen que ver con buscar mejores estrategias de parte nuestra para poder estar en comunicación, pero ciertamente yo creo que uno de los elementos más importantes que nos permite el tener este tipo de espacios y de foros que no compran ese marco mediático que permite o no permite ciertos procesos de publicidad oficial o incluso de censura por parte de Casa Jalisco, pues permite decir, hemos estado presentes desde el primer momento del encargo y previamente en el proceso electoral y por lo mismo pues vamos a seguir haciendo lo que nos toque, que es nuestro trabajo y también pues quitar esta versión que sí veo muy instalada, Ramiro, y que vamos a trabajar para poder demostrar con hechos todo lo que se ha estado chambeando durante estos ya casi 2 años. A ver, tienes encuestas, ¿qué dicen tus encuestas sobre Pedro Kumamoto? Porque finalmente el partido como tal, pues sí, existe, pero es Pedro Kumamoto la figura. ¿Qué dicen tus encuestas? Bueno, el partido, si bien es cierto, tiene, digamos, como un mejor rendimiento, un mejor comportamiento cuando se pone mi nombre al lado de Futuro, lo cierto es que ya hay personajes muy interesantes que se están formando o que ya se formaron y que yo creo que es importante remarcar el valor de muchísimas personas, tanto regidoras, regidores, nuestra diputada Susana de la Rosa y quienes son hoy por hoy delegadas y delegados en Puerto Vallarta, en La Chona, en Jocotepec. Es decir, no solamente se trata de una persona, nunca ha sido, pero bueno, finalmente entiendo el valor, pues digamos, que se tiene en las encuestas y por lo mismo también hay que asumir esa responsabilidad. Y lo que dicen las encuestas es lo mismo, creo yo, que lo que se ha visto en las encuestas, por ejemplo, en la de Mural o la de Reforma, que estamos creciendo. Es decir, que pasamos de tener una intención de voto para gobernar el Estado
el año pasado de algo así como el 5, el 7%, ahora estamos hacia un 13, un 15%. Este crecimiento sostenido, pues es algo que nos emociona mucho, es algo que también es una responsabilidad muy grande y es una métrica que nos ayuda a decir, somos la única fuerza política que realmente está creciendo a doble dígito en cada uno de las mediciones. ¿Eso da para ganar la elección? Definitivamente el día de hoy no. Sin embargo, creo que nos pone en un lugar bastante interesante de crecimiento y de poder ser una fuerza política que se vuelve una alternativa local a los, digamos, como a los grandes polos que se están generando y que ahorita se estaba discutiendo antes de que entrara yo por parte de ustedes, ¿no? Es decir, creo que debemos de tener muy conscientes quienes estamos dentro del futuro que somos una alternativa en tanto demostremos soluciones concretas a los problemas más urgentes de la vida de las personas. No debemos de repetir el error, por ejemplo, del alfarismo, que cuando estábamos hablando de agua, de seguridad, de falta de vivienda, de transporte público, lo que se propone es una nueva constitución o una refundación del Estado. Creo que ahí es donde nosotros tenemos un trabajo decidido y bueno, hoy somos la tercera fuerza política del Estado, sin los millones que significan los recursos que entran por parte de los grandes partidos nacionales o aquí movimientos ciudadanos del gobierno del Estado, sin una estructura, digamos, estatal gigantesca como lo pueden ser los gobiernos municipales o estatales. Y yo creo que con eso me siento pues muy alentado a lo que viene para el próximo año. José ¿Pero Ángel, puedo, Alberto? Sí. adelante, adelante. Híjole, es que son hartas preguntas y poco el tiempo. Pedro, mira, respecto nada más a lo que comentabas del poco acceso que les dan a algunos medios de comunicación, yo tendría que sí hacer un comentario y en el mejor de los sentidos, de muy buena lid. A veces es difícil, acceder a los personajes de futuro. Es difícil contactarles. Sé que ahora están en una nueva etapa, inclusive en esta materia de comunicación, y confío en que se va a notar más este acercamiento, pero a veces es complicado. Y vaya, que hay que elogiar el trabajo que hacen las Susanas y que hace Pedro Kumamoto en esta materia de comunicar, Ambas Susanas. Gracias. Kumamoto, sin lugar a dudas. Pero sí, como que de repente entre el equipo se pierden. Y tan se pierden que a veces ya no sabemos ni siquiera si son de futuro o no, porque el único alcalde que tenían al parecer ya se lo robaron, Pedro. Pero justamente mezclo con esto de si le robaron o no al presidente municipal que era de futuro, mezclo el otro tema, viendo a futuro. Se habla mucho de que pues sí les atrae bastante, y aunque serán las bases las que definan que venga por delante, les atrae bastante ir en esa coalición Morena, PT, Verde, Hagamos Futuro. En estos dos temas, les robaron al presidente municipal, y sí es posible, al menos, ¿cuál es el punto de vista personal de Pedro Kumamoto acerca de esa eventual alianza? Bueno, sobre nuestro alcalde de Tamazula, digo, él mismo salió a desmentir ese mismo día que se hizo el famoso desplegado, planteando, pues a mí no me preguntaron, yo no firmé ningún desplegado básicamente en apoyo a Enrique Alfaro y pues lo demás son especulaciones. Él mismo lo dice, tuvo una rueda de prensa, coincidió que ya tenía una rueda de prensa por otro tema y bueno, ahí hace el deslinde, que creo que es un deslinde importante. Y es un deslinde que también demuestra pues el autoritarismo, la falta de realmente de diálogo entre los actores políticos. Yo lo que entiendo es que ha tenido una buena relación con el gobierno estatal, ha logrado construir distintas obras públicas que eran necesarias para el municipio y desde ese entendimiento nosotros sabemos que lo primero son las personas. Ahora, que ese buen trato, que esa cercanía sea interpretada como algo más, yo creo que tiene que ver mucho pues cómo plantea las cosas el gobierno del estado y bueno, esa crítica que mencionaba, ¿no? Vas a firmar sin importar si estás de acuerdo o no, ya está firmado y ya se mandó y ya se publicó, es más, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Y sobre lo segundo, yo creo que es un momento en donde debemos de revisar todas las opciones, tenemos que abrir todos los puentes de comunicación. Es un momento en donde la elección de Estado que se va a vivir aquí en Jalisco por parte de la utilización de recursos públicos y presionar a los servidores públicos por parte del gobierno de Alfaro para poder dejar a su sucesor, pues abre las posibilidades a un cambio y a un cambio creo yo que es bastante necesario. Ahora, nosotros hemos hecho todo el trabajo para poder ir de manera, digamos, vivir esta elección como futuro,
para nosotros va a ser muy importante defender nuestro programa, nuestra ideología, lo que creemos. De hecho, para eso estamos en la política, para defender lo que creemos ideológicamente, ¿no? Entonces, creo que siempre y cuando se pueda construir desde nuestra ideología, desde nuestra ética, podremos considerar otros espacios, o si eso no es posible, si eso no es factible, tendremos que ir de manera solitaria, pero ser competitivos, continuar con ese crecimiento del que estamos hablando, de ese mayor reconocimiento de marca y finalmente, lo más importante, poder brindar resultados de cambio a las personas. Si eso se puede lograr, creo que podemos estar en un espacio de diálogo. Si eso no es factible, pues definitivamente, aunque eso pudiera generar mayor rendimiento electoral, no iríamos. Bueno, al menos yo creo que no deberíamos de ir, pero eso todavía está por verse y todavía está por discutirse. Y creo que sí es muy importante decir que va a ser un proceso muy distinto al que sucedió o sucede en otros partidos, y eso también me tiene muy emocionado, que incluso la misma definición va a venir de un proceso de mucha discusión, de muchos análisis compartidos o distintos entre sí, pero creo que eso es lo que le va a dar una dimensión que no nos va a dar tanto marco para equivocarnos. Pedro, espero escucharme bien, mi internet ha estado fallando Sí. un poco, pero si me escucho bien, qué bueno. Oye, Pedro, llama la atención el que tú hablas que eres un partido que ha crecido, de acuerdo a las estadísticas, en 2 dígitos. Más sin embargo, mantener este porcentaje de crecimiento se puede ver reflejado en una elección, más si van a una coalición, si pudieran ir a una coalición o ir por forma independiente. ¿Es posible mantener este porcentaje de crecimiento reflejado en la votación? Digo, porque siempre está en riesgo el registro, ¿no? Como partido político. Yo creo que siempre es un reto para cualquier partido político, un proceso en donde se va de manera solitaria, pero yo quisiera decir que el escenario más difícil que hemos tenido ya lo vivimos en 2021. Me explico. 2018 fue un momento de mucha exposición mediática, fue un momento en donde nos conocieron muchísimo, pero después de 2018, la construcción de futuro en 2019, el picar piedra, el construir partido, fue muy complicado, pues digamos, poder llegar a los espacios de comunicación y que las personas supieran que futuro era y es el heredero de todos estos procesos de candidaturas independientes, que se trataba de un proyecto nuevo, que no tenía, pues ahora sí que padrinos políticos, que se estaba constituyendo de poco a poco, y creo que en ese sentido 2021 fue muy complicado, ¿no? Poder decir, estoy aquí, estamos acá, dentro de futuro, y explicar de qué iba el proyecto, tomó mucho tiempo, y creo que en esa elección se vio reflejado en que, pues si bien es cierto, logramos el registro, no logramos el objetivo que teníamos de gobernar Zapopan o de tener distintos municipios. Creo que con estos años y el reconocimiento que se le ha dado durante del 2021 para acá, con el trabajo, insisto, que poco a poco se ve reflejado en las encuestas, yo espero y yo creo que va a ser una elección un tanto distinta. También no podemos negar que el efecto que tienen las candidaturas presidenciales, la candidatura a la gubernatura, pues jala, y jala muchísimo, ¿no? Y entonces tendremos que diseñar una estrategia, si vamos en solitario, para poder generar una tercera vía, poder plantearnos como una seria oposición a lo que significa el gobierno de Enrique Alfaro, pero no solamente oposición, sino una oposición con ideas, con soluciones, con expertise, con personas que saben cómo resolver los enormes retos que vivimos cotidianamente. Creo que si logramos resolver eso de manera solitaria, no vamos a tener ningún tema con el registro. Es decir, lo que marcan hoy las encuestas es que al menos el día que se hizo la encuesta de Reforma hace un mes, pues estaríamos por arriba del 14%, es decir, no tenemos un riesgo al respecto del registro. El riesgo es que no nos volvamos, pues, digamos, actores principales dentro de este proceso. Y ese es el riesgo que realmente estamos trabajando para cambiarlo. Estamos aumentando, insisto, estamos en una tendiente, pues sí, estamos creciendo, y creo que eso es lo que tenemos que resolver próximamente, es decir, cómo no solamente se juega de una manera marginal, sino cómo nos volvemos
parte de quienes establecemos los marcos de discusión dentro de la próxima elección en el estado de Jalisco. Muy bien, Antes pues muchas gracias. de irnos, Sí. solamente una pregunta, porque si algo tiene Pedro Kumamoto es que cuando habla da noticia y cuando lo hace en el estricto sentido de un análisis. Y escuchando un poco tiene que ver esta decisión con quién va a ser el candidato al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano. La pregunta va directa, Pedro. ¿Quién ves que pueda ser el candidato de Movimiento Ciudadano? Y partamos de ahí como para poder establecer entonces el futuro inmediato de Futuro. Bueno, yo creo que hay un escenario muy claro en donde Movimiento Ciudadano se une. Últimamente ha estado dando señales de que sí, con este tema de la candidatura a la presidencia de Samuel García, pero pues existen dos escenarios: Movimiento Ciudadano con el alfarismo, Movimiento Ciudadano sin el alfarismo. Movimiento Ciudadano con el alfarismo, evidentemente hay una complejidad en la definición, pero si se queda el alfarismo, muy probablemente sea la candidatura que el gobernador está impulsando, que a todas luces es Clemente Castañeda. Si se queda el alfarismo, pero con ciertos acuerdos y ciertos contrapesos internos, logra Pablo Lemos ser el candidato, pues también se ve como una posibilidad, con menos probabilidades, pero como una posibilidad. Y por el otro lado, pues está Movimiento Ciudadano sin el alfarismo. Evidentemente su candidatura sería la de Pablo Lemos, y el alfarismo, por lo tanto, tendría que encontrar un camino para poder postular a sus candidatas y candidatos. Yo veo muy complicado este segundo escenario porque tendremos que recordar que se necesitarían muchas y muchos de los alcaldes de Movimiento Ciudadano haber separado desde hace unos 3 o 4 meses digamos, de su militancia para poder ser postulados para una reelección por otro partido político. Entonces, veo complicado ese escenario, no imposible, pero lo veo más probable el que se entiendan, ¿no? Es decir, que a veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Creo que el pragmatismo caerá dentro de ellos y por lo mismo creo que la candidatura es más probable que sea la de Clemente que la de Pablo el día de hoy. Pero de no ser así, pues creo que tendremos una elección pues en 4 grandes polos, muy probablemente, ¿no? A ver, José Ángel. A ver, Alberto me va a regañar y también Pedro, tu equipo, porque quedamos que era breve no hay problema. Pero pues Ramiro metió ya la cizaña. Y ahora sí que tenemos que irnos rapidísimo ya. Ahora sí, breve, y prometo que de mi parte es lo último. Ya hablaste de enfrente. Ahora acá, en el supuesto de que fueran en esa coalición a la cual ya hacíamos referencia, Pedro Kumamoto estaría dispuesto, por ejemplo, a aceptar al candidato que se imponga por parte de Morena, insisto, en esa eventual coalición, o él pediría mano. Y es más, me atrevo a ponerle nombres porque hay quienes ya los traen. Pedro Kumamoto apoyaría que sea el candidato Ricardo Villanueva, o diría no, mejor yo. No, yo creo que Ricardo es un excelente perfil, no solamente para ser candidato a gobernador, sino yo creo para ser un gran servidor público. Es una persona que ha demostrado junto con su equipo el ser muy valiosos para el estado de Jalisco en temas como la vacunación, en temas y en discusiones tan importantes como la reactivación. Es, pues digamos, una persona en la que creo se podría confiar no solamente los presupuestos, sino la lógica y la naturaleza detrás de las decisiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un gran perfil para que él sea lo que él decida y que crea que puede ser más útil, ¿no? Es decir, ser rector, ser candidato a alguna aspiración, o simplemente terminar su encargo y eventualmente ser servidor público en otro espacio. Yo creo que lo que nos une a Ricardo, aparte de ser profesores de la Universidad de Guadalajara, y a él y a mí, es que creemos que el servicio público realmente es uno de los espacios que más honra nos genera poder pensarnos, ¿no? El poder servir desde esos espacios que son de todas y de todos. Y bueno, por ese lado, digo, desde luego que no puedo decir que él va a ser candidato a algo, porque él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones que él busca terminar su periodo de rector. Pero creo que en este momento, donde hay tanto en juego para el estado de Jalisco, uno puede cambiar de opinión. Habrá que esperar a que él tome sus definiciones y habrá que escucharlo, ¿no? Por ahora, nada más que respeto y muchísima
pues admiración a su trayectoria y a lo que ha logrado desde el servicio público. Y sobre la definición de Morena, yo creo que eso es algo muy importante. La definición de Morena le toca a Morena. O si fuera el caso de que nosotros definiéramos que sí vamos en una alianza, en alguno de los casos, pues entonces se construiría un nuevo acuerdo para que la coalición o las coaliciones que se puedan generar, pues construyan un proceso. Pero yo creo que hay un total respeto para cada uno de los procesos internos, incluyendo el que todavía no empieza, que es el nuestro, y que definirá si sí o si no nosotros podríamos construir una alianza. Por lo pronto, estamos haciendo todo para que si vamos de manera solitaria, crezcamos y, como te decía Alberto, nos volvamos no solamente un espacio más, sino que se vuelva futuro un referente en la elección del 2024. Así es, pues. Pero